Claro que sí. Y bueno, esto es de lo que todo el mundo habla, con nuestra queridísima Sofía Villalobos. Bienvenida, mi Sofía, como siempre. Y también está con nosotros la abogada Lupita Martínez. Bienvenida. Muchas gracias. Abogada. Carlos Baños, sociólogo. También, Carlos, bienvenido. Y esta persona se llama, creo que te llamas... Eduardo. Eduardo amigo. Salazar. Bienvenido. Sofi, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, pues hablaremos de un tema difícil, conmovedor. El éxodo más grande en América, la caravana migrante con miles de centroamericanos huyendo del hambre, de la violencia y en busca de un mejor futuro. Vamos a ver la información. Quizás el éxodo más grande en América. El éxodo de miles de hondureños provocado por el hambre y la violencia. ¡No, mírate! ¡No somos criminales! A principios de octubre, miles de hondureños decididos a llegar a Estados Unidos en busca del cada vez menos logrado sueño americano, abandonaron su país sin voltear atrás, con las manos vacías. Entre ellos se encontraban varios menores viajando solos. Yo no sé dónde voy a caer. Como mi cartel, mira qué oscuranza, ya era de noche. Pero cuando amanecí, como una cárcel amanecé, encarcelado. Mario se ha convertido en un símbolo de estos miles de migrantes desesperados por un trabajo que les permita vivir y no sobrevivir. Mario, a sus 12 años, no sabe leer ni escribir. Papá no tenía ni para comer. ¿Cuánto sacabas vendiendo chicles? De 200 pesos. Él siempre lo volvía a meter. Muy dura tu vida. Mario advierte qué pasará si lo regresan a Honduras. Me deportan, vuelvo otra vez. En México, además de la parsimonia del gobierno, han encontrado un pueblo solidario ante las necesidades de otros. No tenemos cómo pagarle a la población de México. Nos han tratado de mil maravillas. Sinceramente, Dios se va a encargar de ustedes, el pueblo mexicano, porque nosotros no podemos pagarle todo lo que han hecho por nosotros. Estas imágenes lo dicen todo y, querido Lalo, te tocó narrar el momento en el que estos migrantes, en su mayoría hondureños, trataron de entrar a México, lo lograron muchos de ellos y se enfrentaron a la policía. Una situación llena de caras, Lalo. ¿Qué nos podrías decir tú de ese momento y de lo que tú como periodista has visto? Pues es una... Hola, ¿qué tal? Antes que nada. Hola, mi Lalo. Oye, antes que nada, es una situación muy difícil la que están atravesando estas personas. Estas personas vienen huyendo, la gran mayoría de ellos, de la violencia terrible que se vive en Centroamérica. Vienen huyendo también de situaciones dramáticas para poder vivir, para poder trabajar, para poder llevar sustento a sus casas. Y son gente que está desesperada, que busca a toda costa, incluso a costa de su vida, pues buscar mejores condiciones de vida para sus hijos, ¿no? México está en una situación muy complicada, está en medio de dos intereses. Por un lado están las amenazas de Donald Trump, que por cierto está en campaña, porque como sabemos la próxima semana hay elecciones. Él ha dicho que si estas personas, estos migrantes, llegan a la frontera sur de Estados Unidos con México, él va a poner al ejército, ya de hecho ya lo anunció ayer el Pentágono, que va a enviar 5,000 hombres del ejército para detener a los migrantes y que no va a soportar una invasión. Pero por otro lado también están los gobiernos centroamericanos que pues también están pues de alguna manera obligando al gobierno mexicano a tomar acciones. El gobierno mexicano ha sido, pues yo creo que ha actuado de forma muy bien en el sentido de que ha dicho, a ver, nosotros les damos acceso a nuestro país siempre y cuando lo hagan de forma ordenada, que se documenten, les podemos dar visa migratoria, pero no podemos aceptar que entren al país de forma masiva, violando las leyes mexicanas y de forma desordenada. Incluso ayer el propio secretario de Gobernación dijo que entre los migrantes pues ya hay delincuentes. ¿Por qué entran y por qué forzan una entrada con el rostro encapuchado? ¿Por qué se tienen que tapar la cara, no? Claro, y es que entre estos miles de migrantes es obvio que puede haber muchas variantes
mucha gente de todo tipo y no podemos decir que ni sí ni que no. Pero veamos esta historia, veamos a este hombre acompañado de quienes viene y juzgue usted. ¿Con quiénes viene usted? A mi esposa, mis 3 niños, mi cuñada, sus 2 hijos y su esposo. Lleva muchos niños, bebés. No nos queda más que tratar de arriesgar y que a Trump se le hablando el corazón. Carlos, como sociólogo, ¿qué tendrías que decirnos al respecto? Porque para que una familia completa se desplace, habla de la desesperación absoluta al no tener que darles de comer a sus familiares y al saber que pueden perder la vida en cualquier momento. Hay que empezar por poner en su contexto por qué tanta angustia. Bien lo dijo Lalo Salazar, se trata de una primera ola de 7,000 personas. Al año más o menos tratan de pasar 77,000 hondureños. Eso significa que en una sola tanda es casi el 10% de personas. ¿A qué se debe esto? A una muy sencilla razón. En el 2018, 2019 y 2020 van a perderse la protección a los migrantes hondureños, salvadoreños, centroamericanos en general, que están en Estados Unidos, ciertos programas que los protegían. En 1999, con el huracán Mitch, el gobierno de Bill Clinton estableció un programa de protección para migrantes para que pudieran trabajar y mandar, obviamente, remesas a sus países. Y también después el presidente Barack Obama en el 2012 establece el famoso programa DACA de protección a los Dreamers. Esos programas ya se van a extinguir y además Donald Trump quiere que se extingan antes de tiempo. ¿Esto qué significa? Solo para poner en números crudos el asunto. Las remesas que envían los hondureños de Estados Unidos a su país representan el 20% de su Producto Interno Bruto. Esa es la calamidad. Eso significa que si se regresan los 60,000 hondureños, 70,000 que están protegidos justamente por estos programas de Clinton y Obama, va a ser una crisis catastrófica para Honduras. Lo mismo podemos decir para El Salvador, lo mismo podemos decir para Guatemala. Precisamente por eso este nivel de angustia y de desesperación es el que estamos viendo y vamos a seguir viendo. Por eso lo que dice Lalo es fundamental. Tanto para la protección de los migrantes como la protección de los mexicanos, necesitamos que el Instituto Nacional de Migración y las autoridades gubernamentales de verdad ejerzan sus facultades, porque también, cuidado, hay que recordar una cosa, en el 2016 se canceló la concesión de la Bestia. Y ahora, para que los migrantes puedan pasar hacia el centro de México y de allá al norte, están contratando justamente muchos coyotes que están vinculados con el crimen organizado. Desgraciadamente sí es un tema lleno de aristas, como lo veíamos, un grupo de gente, de miles de personas diversas. Y vean lo que dice el presidente Trump al respecto. Take your cameras and search. You're going to find MS-13, you're going to find Middle Eastern, you're going to find everything. And guess what? We're not allowing them in our country. They have a lot of everybody in that group. It's a horrible thing. Hay de todo en ese grupo de gente, es una cosa horrenda, se atreve a decir el presidente Trump. Sin duda sí habrá delincuentes, pero yo creo que en su mayoría estas miles de personas son personas, Lupita, desesperadas por una mejor vida. Como migrantes, ¿a qué tienen derechos al pedir pasar por México? Incluso otros al pedir asilo, aunque ya escuchamos mucho de lo que nos decía Carlos. Sí, muy importante saber que nuestro país firmó un tratado internacional en el año de 1951, que justamente son los estatutos para refugiados, y lo ratifica en el año 2000. A partir de esa fecha nacen muchas obligaciones para este país, para México. Número uno, tiene la obligación de darles refugio o asilo político. Tiene la obligación de darles un albergue, de darles escuela, atención médica, hospitalaria, trabajo. Además, facilitar los trámites migratorios para que puedan estar en el país. Pero mucho ojo, tienen también los migrantes muchas obligaciones. Cuando hablamos de derechos, hablamos también de obligaciones. Así es. Y justamente las obligaciones son respetar las leyes de este país. Cualquier disturbio que afecte al país, tienen entonces el país que expulsarlos, porque tienen la obligación también de trabajar, de contribuir al orden y a la paz. Claro. Así es que mucho ojo con todo esto. Así es. Yo nada más quisiera decir una cosa rapidísimo, porque también están las estadísticas. En México han muerto miles de hondureños que han tratado de internarse a territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Han sido asesinados por el crimen organizado, han sido secuestrados por el crimen organizado o han muerto, como decían ustedes, en la Bestia, ¿no? en el ferrocarril. La situación para los hondureños en México no es nada segura.
O sea que ese es por un lado. Y por otro lado, pues también están los estadounidenses que dicen, a ver, van a entrar estas personas, bueno, pues nosotros no queremos que entren porque nos van a quitar los trabajos. Claro. Entonces estamos en medio, México está en medio de las dos cosas. Está en medio de una situación muy complicada porque tampoco queremos que tratarlos mal si es lo que rechazamos de Estados Unidos hacia nuestros paisanos. Pero la situación para ellos, como decías, es muy violenta. En Honduras vienen a México, que también tenemos un tema de violencia, pero es peor allá. Vea usted, en los últimos 5 años, México ha repatriado a casi 500,000 personas. La mayoría son centroamericanos. En 2017 y 2018, el número de migrantes centroamericanos creció desproporcionadamente. En México, por ejemplo, tome atención, se cometen 17 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En Honduras hay 45 asesinatos por cada 100,000 habitantes, cifra que ha disminuido, ya que en 2012 eran 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y como comparación, en México tenemos 129 millones de población y en Honduras 10 millones. Uf, qué bárbaro. El panorama es ese. Es terrible. Tendrá que tener alguna solución. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Gracias, Lalito. Hombre.